Y ahora, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Cordial saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a Tiro al Blanco. Donizetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompecostillas en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar en la sintonía y gracias también por las inquietudes que están formulando. Ya está aquí listo Carlos Fouchant para dar respuesta a esas preguntas. Carlos, erudito bíblico, traductor de la Biblia, editor de la Biblia textual, bienvenido a este programa. Gracias, Donizetti Barrios, por estar nuevamente en Tiro al Blanco. Un grato saludo a todos los radioescuchas en el amor del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a escuchar entonces la pregunta para el día de hoy, para lo cual ya contactamos al móvil de Tiro al Blanco. Allí se encuentra Carolina Laura Anzuini. Hola, Carolina. Muchas gracias, Donizetti. Nuevamente me encuentro junto al móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco y a mi lado tengo un caballero. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, hermana. Que Dios las bendiga a usted y a todo el pueblo. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan David Serna. Juan David, ¿de dónde es usted? Yo soy de Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Me imagino que es un lugar hermoso. Muy hermoso y que Dios está limpiando y ungiendo ese lugar para que realmente el Espíritu Santo descienda y que haya mucho cristianismo allá. ¿Cuál es tu versículo preferido hasta el momento de la Biblia? Hay un versículo que pido mucho y es el de Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque si pedimos, encontramos, Él nos dará. O sea, mejor dicho, para mí ese versículo me llena de valor y de fuerza. Gracias por compartir ese versículo. Amén. Ya que entonces estás demostrando que lees la Biblia y que conoces la Biblia, ¿tienes alguna pregunta que quieras compartir con nosotros? Sí, yo siempre estoy como intrigado en unos detallitos. Adelante con tu pregunta. ¿Por qué los católicos aceptan los libros apócrifos y los evangélicos no los aceptan? ¿Cuál es la diferencia en ese punto? ¿Por qué los católicos aceptan los libros apócrifos y los evangélicos no? Muchas gracias por tu pregunta y por tu tiempo. Y para dar respuesta a tu interrogante, vuelvo contigo a Estudios Donizetti. Ahí tenemos entonces la inquietud, pero vamos a dar respuesta a ella después de este anuncio. Cristian, ya que estás terminando tu último año de licenciatura, dime una cosa, ¿por qué tienes varias versiones de la Biblia? ¿No es mejor usar una sola? Al fin y al cabo, la palabra de Dios es una sola. Eso es cierto, Vanessa. La palabra de Dios es una sola, pero la palabra de Dios en sus idiomas originales, hebreo, arameo y griego. Lo que tengo aquí son diferentes traducciones de la palabra de Dios. Oh, ya veo. Bueno, ¿y cuál me recomendarías? Todas son muy buenas, pero la que recomiendo y la que recomiendan mis profesores es esta, mira. La Biblia textual. Ajá. La Biblia textual. Es la única que existe en idioma español. Vanesita, es excelente. Es como si leyeras la palabra de Dios en los papiros originales, ¿te imaginas? Maravilloso. ¿Y dónde consigo una? En una librería o en la página de internet www.labiblia.org. Pero esta te la regalo. Continuamos en Tiro al Blanco desde los estudios de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Muy bien, ahí teníamos ya formulada la pregunta para el día de hoy y Carlos Fouchant va a dar respuesta a ella. La pregunta es, ¿por qué los católicos aceptan los libros apócrifos y los evangélicos no? Y lo primero que hay que conceptuar es, ¿qué son apócrifos? Porque hay alguna persona que está diciendo, apócrifo, ¿eso qué es? Suena como enfermedad, como a cosa rara. Pero esto lo va a ampliar Carlos Fouchant. Bienvenido, Carlos. Gracias, Donizetti. Bueno, me parece muy oportuno leer la explicación que nos da el diccionario de la Academia de la Lengua. Lo leo aquí, dice, apócrifo, del latín apócrifus, y del griego
apócrifos, oculto, secreto, adjetivo, fabuloso, supuesto o fingido. Dícese de todo libro que, atribuyéndose a autor sagrado, como el tercero y el cuarto de Esdras, no está, sin embargo, incluido en el canon por no constar de haber sido inspirado divinamente. Entonces yo creo que aquí... Más claro. No canta un gallo. Lo que pasa que los católicos no dicen que son apócrifos, dicen que son deuterocanónicos. ¿Y esa palabra qué quiere decir? Esa es más complicada todavía, ¿no? Deuterocanónicos. Deuterocanónicos, que son en una segunda inspiración. Entonces ellos dicen que la primera inspiración vino en el canon normal, que fue establecido en el siglo II, y la segunda inspiración vino en el siglo XIV en el Concilio Papal de Trento. Oh. Muy conveniente. Claro. Entonces allí, cuando se hizo la reforma, ellos necesitaban sustentar una serie de fábulas que mantiene Roma, pues, que es la oración por los muertos, la existencia del purgatorio, todas estas cuestiones que son antibíblicas, la asunción de María, todas estas cosas. Entonces trataban de justificarlas frente a la reforma de Lutero, y ellos establecieron estos 9 libros como parte integral de las Sagradas Escrituras. Es una blasfemia y una herejía. No sé, tendría que buscar una palabra la más fuerte posible, que está ensuciando la palabra de Dios allí, estos libros llenos de fábulas que no son aceptados por el canon hebreo. Esto es importante, Donizetti, de decirlo. Eso le iba a preguntar. Sí. Pero, bueno, de alguna parte tuvieron que salir. ¿Quién se los inventó? ¿Quién los escribió? ¿De dónde salieron esos libros apócrifos? Esos libros apócrifos son libros históricos, libros comentarios. Uno de los libros apócrifos falsos, pues, es el libro del escriba del profeta Jeremías, Baruch. Sí. Bueno, Baruch buscaba gloria para él, está en la Biblia. Y Jeremías lo reprende duramente, y entonces él había escrito ese libro y logró que después se pusiera, nunca pensó que iba a formar parte del pseudo canon. O sea que son libros bien antiguos, porque estamos hablando de Baruch de la época de Jeremías. Sí, sí, claro, y sabiduría del rey Salomón y todo esto. Son libros que revisten alguna utilidad, digamos, como testimonio histórico. Como literatura. Como literatura. Primera y segunda de Macabeos nos hace comprender bien el asunto del período intertestamentario, después de Malaquías y Zacarías hasta Mateo, pero de todas formas es inconsistente. Si mal no recuerdo, el libro, y quienes tengan una Biblia católica pueden enseguida compararlo, cómo termina el libro de los Macabeos. Al final es muy curioso, dice, bueno, hasta aquí mi relato. Si ha sido convincente y si está de acuerdo con lo que el lector piensa, bien, si no, perdóneseme, porque así como el vino no hace bien, sino que mezclado con agua es bueno, así también uno escribe un poco de lo bueno y un poco de lo malo. Yo no creo que eso tenga mucha autoridad divina, porque Dios no se equivoca y no hay en ninguna parte expresiones de esas, ¿verdad? Ese así dice Yahvé, así dice el Señor, así dice, bueno, con esa autoridad que marca, que identifica la palabra de Dios, que caracteriza la palabra de Dios, porque si hay algo que caracteriza la palabra de Dios es su firmeza, su infalibilidad, su poder. Y entonces cuando leemos esto es una cosa totalmente blanda, totalmente... es absurdo pensar que esto pudiera ser inspirado por Dios. Esos son los libros entonces apócrifos, 9. Son 9. Están son 9 Tobit, Judía, Sabiduría, Eclesiástico, primero de Macabeos, segundo de Macabeos. Y las adiciones a Daniel y la parte griega de Esther. Son mezclas en idioma griego que nunca se escribieron en el Antiguo Testamento. Carlos, el pueblo judío, siendo un pueblo tan celoso del libro sagrado, cuidando tanto el Antiguo Testamento, ¿cómo estimó esos libros que en el siglo XIV se le incluyen a la Biblia? Para los hebreos,
¿Qué eran esos libros? Esos ¿Estaban? libros, esos libros eran totalmente falsos y son totalmente falsos para ellos. No son dignos de entrar en el canon. Nunca los hebreos los consideraron inspirados. Nunca. Ellos fueron tan celosos que estuvieron meditando durante siglos si el libro de Esther merecía estar o no en el canon, porque no contenía la palabra de Dios en ninguno de sus en versículos. Porque no mencionaba el nombre de Dios. El nombre de Dios. Y finalmente Dios, por su Espíritu Santo, logró que fueran aceptados, por así decirlo, Claro. y convenció de la genuinidad del libro de Esther, para formar 39 libros que según ellos son 24, porque la formación nuestra de 39 es la misma que la de 24 de ellos. Es que se han partido algunos. Como Algunos primero lo de vemos, Samuel, segundo de exacto, Samuel. Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, ellos son uno solo y forman 24 libros sagrados. Pero sobre todo nosotros tenemos las palabras del Señor Jesucristo, que dice la ley, los salmos y los profetas, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿en qué entonces es bueno ser judío? ¿Cuál es el beneficio? Dice: en mucho, primeramente que les fue encomendada la palabra de Dios, de manera tal que nosotros estamos obligados como cristianos a seguir el canon hebreo. Nosotros tenemos que aceptar el canon hebreo como sagrado. Nosotros no podemos desvirtuar el canon hebreo. Claro. Ahora, permítame, le pregunto esto. Usted toma aquí en su izquierda una Biblia católica y toma a su derecha la Biblia que usan los evangélicos. ¿El Nuevo Testamento de esta católica es exactamente igual al Nuevo Testamento de esta evangélica? Es decir, en cuanto al número de libros. Es idéntica, sí. ¿Sí? Ellos no han introducido ningún libro apócrifo en el Nuevo Testamento. Son 27 aquí y 27 acá. Ajá, La diferencia está es en el Antiguo. en el Antiguo Testamento. Ahora, la validez del Antiguo se la dio el pueblo hebreo durante siglos, ¿verdad? No el pueblo hebreo, las autoridades hebreas. Las Acuérdate autoridades. que en Israel el asunto no era exactamente un cubo, sino era una pirámide, una figura piramidal donde las autoridades hebreas eran las que determinaban eso y el pueblo aceptaba plenamente. En el caso del Nuevo Testamento es distinto, es la Iglesia la que le da la aceptación, la que acepta que es el canon sagrado porque ha probado ser inspirado por Dios por el poder que destilan esas epístolas, esos evangelios, por la obra que hacen, Sí. es evidente. Entonces, tomamos una Biblia católica y vemos que el Antiguo Testamento de la Biblia católica tiene 9 libros más que los que tiene la Biblia hebrea, ¿verdad? Así es. Y si tomamos la Biblia evangélica en el Antiguo Testamento, es exactamente igual al Antiguo Testamento de los hebreos. Exactamente igual, porque nosotros seguimos el canon hebreo. De manera que nuestra Biblia tiene 66 libros en total y esos son los libros inspirados divinamente. Los otros, como dijimos, apócrifos, quiere decir falsos. Y ahora en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En resumen, Carlos, los católicos aceptan los libros apócrifos y los evangélicos no. ¿Por qué no los aceptan los evangélicos? Porque ha sido comprobado de que no pertenecen al canon o al orden inspirados por Dios, y por eso se les llaman libros apócrifos, que, repito, quiere decir fabuloso, supuesto o fingido. Dícese de todo libro que, atribuyéndose el autor sagrado, como el tercero y cuarto de Esdras, o como todos esos que hemos mencionado, no está, sin embargo, incluido en el canon por no constar haber sido inspirado divinamente. Los judíos nunca los aceptaron, la Iglesia evangélica igualmente. Igualmente. Bueno, así estamos dando respuesta a esta inquietud. A ustedes, oyentes, gracias por la sintonía. Donizetti Barrios les dice, es el deseo de Dios y el mío, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@labiblia.org y visite nuestra página en internet www.labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.